Pues queremos con ese mismo gozo continuar nuestro servicio. Y nuestro servicio ahora nos lleva a la palabra de Dios. Y juntos con esas últimas dos líneas de este hermoso canto, ¿no? Háblame, oh Dios, y siembra en mí tu palabra para hacerme a la imagen. Justo esas líneas con esta oración que nos llevan a recibir el mensaje, decimos juntos, hermanos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos, amén. Era un retiro espiritual en el que alrededor de 40 hombres se dispusieron pasar el fin de semana juntos para tener un tiempo con Dios. Eran hombres de distintas edades. El lugar era el apropiado, lo suficientemente grande como para que estos 40 hombres se pudieran sentar en círculo. Y después cada uno iba a empezar a contar su historia. Cada uno empezó a contar sus alegrías y aquellas cosas dolorosas interiores de su alma. Uno por uno empezó a contar su historia, hasta que le llegó el turno a este joven llamado Jason, que desde su silla, con su rostro metido entre sus manos, este hombre lo único que podía hacer cabizbajo era llorar y llorar. Y entre sollozos, entre lágrimas y palabras entrecortadas, este solamente sabía decir: ¿por qué mi papá no me quiso? ¿Por qué mi mamá no me quiso? ¿Por qué mis padres me tuvieron que abandonar? Y claro, preguntas como esa que ninguno allí podía responder. Lo que sí podían escuchar con palabras su historia y con lágrimas también era que este Jason sí estaba pidiendo a gritos desde el fondo de su ser interior el ser aceptado y afirmado por los padres que no pudo tener. Y él estaba preguntándose, entre lágrimas también decía: es que, ¿por qué no puedo ser digno de ser amado? Pero lo que sucedió después, hermanos, fue absolutamente hermoso, espontáneo. No estaba preparado, no había un guión para eso. Y un hombre, Phil, un hombre mayor que estaba allí también entre el grupo de estos 40, se levantó de su asiento, fue directo hasta el asiento de Jason y lo abrazó y le dijo: Jason, a partir de hoy yo quiero ser tu papá. Y a partir de hoy yo quiero que tú seas mi hijo. Qué hermoso, ¿verdad? A partir de ese día, Phil estuvo involucrado en la vida de Jason como padre sustituto. Su relación entre ellos se fue profundizando más a lo largo de los años. Lo adoptó, sí, lo adoptó con todo lo que eso implicaba, más allá de los papeles, más allá de la formalidad administrativa, es que fue una adopción comprometida de corazón a corazón. Y entonces todos, por supuesto, conocieron y comprobaron que Jason había venido a ser muy querido por su padre adoptivo. Qué historia, ¿no? Ciertamente, Phil, este hombre que lo adoptó, así de una manera tangible, nos muestra a todos el tremendo corazón de ese Padre celestial que todos tenemos. Es que, mis hermanos, este joven sí supo llegar a responderse el clamor interno,
ese clamor que estaba irresuelto aún, se lo vino a responder en la solución completa que solamente Dios da a alguien. Y una historia así, por supuesto, claro que sí, toca la fibra del corazón de cualquiera. Una historia así es capaz de sacar la mejor empatía hacia alguien con los dolores del alma que lleva pero bien adentro. Es que una historia así, hermanos, se multiplica por miles. Una historia así puede ser tan cercana a nosotros que incluso nosotros mismos podríamos hacer un círculo y empezar a contar nuestra propia historia. ¿No es cierto? Y cómo nosotros podemos hablar y exteriorizar, quizás llorar también y desde adentro evocar esa profunda necesidad de ese clamor del alma. Pero Phil y Jason precisamente nos recuerdan a ese Padre amoroso celestial que tenemos. Y el evangelista Juan precisamente a eso nos quiere llevar. Porque a partir de hoy, hermanos, familia amada, a partir de hoy y hasta donde qué sé yo nos dure, estar en el evangelio de Jesucristo según San Juan, es que Juan precisamente nos quiere mostrar a ese Padre celestial de una manera tan tangible como lo es el propio Hijo humanándose. Y para entender a Juan, saben, me he pasado los últimos 460 días conociendo a Juan. Conocerlo desde sus epístolas, desde el mismo evangelio y desde el mismo Apocalipsis. Porque ahora Juan en su evangelio, en uno de esos 5 escritos, él nos quiere presentar quién es el Padre a través del Hijo. Y para entender cómo Juan articula todo lo que escribe en su evangelio, mis hermanos, vamos a estar recordando esto domingo a domingo. Porque en el evangelio Juan narra la vida de Jesús. Allí en las epístolas, la primera, segunda y tercera, Juan habla de la vida del creyente en Cristo. Y el último libro, el Apocalipsis, escrito también por Juan, él relata la vida gloriosa con Cristo. Así que Juan tiene mucho que decirnos en toda esta travesía que hoy, hermanos, inauguramos para venir y que sea Juan quien nos guíe en la palabra. Juan en su evangelio nos va a presentar 7 milagros. De todos los que Jesús hizo, Juan solamente selecciona 7 milagros y en todo el evangelio él nos lleva uno por uno para que nos demos cuenta de que ese Jesucristo, que es la manifestación concreta y tangible, se movió en todos los escenarios posibles de la vida suya, que refleja también la vida nuestra. Es Juan quien nos lleva, mis hermanos, a que nosotros nos demos cuenta que sí podemos tener una respuesta completa en Jesucristo para todos los clamores irresueltos de nuestra alma. Por eso es que el título que yo le puse al mensaje el día de hoy es Los clamores irresueltos del alma. ¿Cuáles son los suyos? Vamos, pónganlo sobre la mesa. Es que Juan nos invita a que pongamos nuestros clamores más ocultos, aquellos que no se los hemos dicho a nadie, aquellos que sí, nosotros sabemos que el único que sabe meterse en nuestro interior es el Padre Celestial. Y es ese Padre Celestial que nos invita a que vengamos a la perspectiva de cómo Él se nos muestra a través de cómo Juan narra en su evangelio a ese Padre amoroso a través de su propio Hijo. Vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 20. Porque, hermanos, para entender a Juan, saben, yo he llegado a una conclusión personal. Que para entender a Juan desde el principio, hay que entender a Juan desde el final. Sí, desde el capítulo 20, verso 30 y 31. Es que no podemos comenzar en el capítulo 1 con semejante declaración de Juan cuando dice allá en el principio era el verbo. Y comienza muy teológico Juan, comienza muy filosófico, que podía hacérsenos complicado si es que no entendemos a Juan desde lo que él se propone desde la parte final del evangelio.
Y es aquí en el capítulo 20 que, a diferencia, hermanos, de otros que comienzan al principio, nosotros vamos a comenzar desde el final. Vaya conmigo al capítulo 20, por favor. Dígame con un amén bien vigoroso que usted lo tiene abierto, por favor. Porque esta iglesia tiene que ser una iglesia de la Biblia. Oiga, y si no trajo su Biblia, acérquese, como dicen por ahí, a un cristiano. Ya. Capítulo 20, dígame que sí lo tiene, verso 30, para que juntos lo podamos degustar leyéndolo. Y dice así, juntos: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Lea a la par de esto el capítulo 21, dele vuelta a la página y el verso último del Evangelio de Juan. Porque dice ahí Juan también: y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice Juan, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Termina diciendo, hermanos, hay algo aquí que necesitamos entender de Juan. Es al principio al cual Él nos quiere referir. Y ese principio es tanto para usted como para mí. Y el principio es este. El principio es que tome también su guía para llenar ese primer principio, que yo espero que usted lo pueda, pero cincelárselo profundamente en su corazón y en su alma, porque el primer principio es una gran verdad. Y Juan nos va a decir: no seas reacio a la evidencia que te conduce a quien debes acudir. ¿Ya? No seas reacio a la evidencia que te conduce a quien debes acudir. Y qué interesante, porque en el versículo 30, hermanos, Juan lo que está haciendo es un resumen. En el versículo 30, Juan lo que hace es un sumario, es un resumen de las tantas cosas que Jesús hizo, dice él ahí, de las muchas que Jesús hizo, que fueron miles. Es que las podríamos contar por miles, hermanos. Todas las cosas que Jesús hizo es porque Él nos quiere presentar algo muy especial del Señor. De todas esas que el Señor hizo, Juan escoge solamente 7. Y vamos a recorrerlas una por una en toda la trayectoria de nuestro tiempo, los días domingos. Hermanos, léase, por favor, empiece a leerse el Evangelio del apóstol Juan. Porque sí, usted se va a encontrar allá en aquella primera señal. Juan prefiere llamarles señales, no milagros. Es que las señales van a conducir y a señalar a alguien. Hermanos, cada señal tiene un propósito en el gran objetivo que tiene Juan de escribir su evangelio. Usted se va a encontrar con esa primera señal cuando Jesús en el capítulo 2 convierte el agua en vino. Es que también usted se va a encontrar con la curación de un hijo de un noble allá en el capítulo 4. En el capítulo también 5 usted va a encontrar la curación de un paralítico. Y allá también en el capítulo 6 usted va a encontrar la famosa alimentación de los 5,000. Y luego también va a encontrar en el mismo capítulo 6 que Jesús camina sobre el agua. Y más aún, allí en el capítulo 9, usted va a encontrar que Él le da la vista a un ciego. Y por último, la última señal que se reserva a Juan para dejarla pero bien marcada, es precisamente la resurrección de Lázaro. Así que cada una de las señales que Juan nos brinda, hermanos, es porque Él nos pone sobre la mesa su propuesta de quién es el Hijo de Dios. Es la expresión de la gracia concreta, así tangible, de ese Padre amoroso que está con nosotros. Y ahí podemos ver entonces toda la riqueza que este Juan tiene en su corazón. Del más joven, ¿lo recuerda? El más joven, el más chavalo, el más bicho, diríamos nosotros, ¿no? El menor de todos los discípulos y el más viejo en morir, es que registra el corazón del Señor. Y lo interesante es que Él escoge 7 señales. Y sabe, la señal, el milagro o la señal, como Él prefiere llamarle, no es el gran fin. Es que la señal no es el fin.
Es que Jesús no hizo señales haciendo de la señal el fin. No, porque si la señal hubiera sido el fin, entonces Jesús hubiera tenido que explicar cada una de las señales. Pero en ningún momento usted y yo nos vamos a dar cuenta que Jesús nunca explica sus milagros. Jesús y Juan registran que los milagros nunca son explicados, simplemente Juan los narra tal cual. Y hermanos, porque si la señal fuera el fin, entonces los discípulos si usted y yo hubiéramos sido parte de los discípulos del Señor, y si la señal en sí hubiera sido el fin, le hubiéramos preguntado: Señor, ¿me podrías explicar por favor la descomposición química de esto del agua, del H2O, a convertirla en vino? Sí, la señal hubiera sido el fin. Le hubiéramos preguntado al Señor: no, Señor, ¿es que me puedes explicar ese desafío de la física, de cómo es que tú sabes poner un pie sobre el agua y no hundirte, y luego pones el otro pie en el agua y no te hundes? ¿Me lo puedes explicar, por favor? Y vamos a encontrar qué significa eso. Porque, hermanos, es que cada señal no es el fin en sí mismo. Es que las señales juntas se combinan para llevarnos y apuntar a alguien. Es que van a apuntar a la misma persona. Cada señal es un indicador de la imposibilidad humana. Sí, de esa imposibilidad que por mucho esfuerzo que se quiera hacer, no se puede lograr. Y Juan lo que quiere es que nos demos cuenta que Jesús sí tiene respuestas bien completas. Hermanos, miren, todas las señales se combinan y expresan lo que es irremediable para el ser humano. Lo que es irremediable para el ser humano, con vidas quebradas. Hombre, si es que nos sinceramos unos a otros aquí, hombre, cada uno podría decir en qué parte de su vida ha sido quebrado, y quizás más de la cuenta. Y que por mucho que hemos buscado respuestas en otros lados, hemos encontrado solamente paliativos. Pero cuando nos convencemos de este Dios que es capaz de llegar a donde nadie puede, entonces sí podemos decir en fe que Dios tiene respuestas que nadie tiene, solo Él. Y no solamente de las situaciones contingenciales, esas que nos suceden en nuestra vida, en nuestro caminar diario, sino también hasta en la mismísima muerte, hermanos, que el hombre no es capaz de resolverla. Es que es esa muerte que se convierte en el enemigo terrenal de todos nosotros. De esa muerte que nos atrapa al final de cuentas. De esa muerte con que, ni modo, cuando nos toque vamos a tener que lidiar con ella, ¿no es cierto? Hermanos, es esa muerte a la que naturalmente el ser humano le teme. Es esa misma muerte a la que naturalmente el ser humano le rehúye. Es esa misma muerte que nos hace vivir con la incertidumbre. Es esa misma muerte que condiciona nuestra estancia en este mundo. Es esa misma muerte que nos llena de preguntas y de dudas. ¿Y qué pasa si yo me muero? ¿Y qué pasa después? Y entonces vivimos con la zozobra de no poder vivir esta vida porque no podemos entender la muerte. Así es el ser humano de complejo. Pero lo que la Biblia sí nos da, hermanos, es que en Cristo cualquier persona se puede responder su vida presente y se puede responder completamente su vida futura. Qué hermoso, ¿no? Qué bárbaro, porque si usted examina el contexto, note que Juan está diciendo esto precisamente en el contexto de la resurrección, de un hombre que está ahí, de un hombre que se llama Tomás y que dice: si es que si yo no lo veo, yo no puedo creer. Y el hombre está luchando con sus dudas, aún a pesar de haber caminado con él por 3 años, y los demás que estaban miedosos, y todos estos que de pronto se preguntaban: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué nos va a suceder? Y de pronto aparece el Señor y les dice: paz a vosotros. Oiga, para respirar hondo de veras. De ese Señor que llega a quietar el alma. De ese Señor que a un dudoso o a un incrédulo le dice: ¿querías pruebas? Aquí me tienes. Mete tu mano aquí en mi costado. Dios mío, mira mis manos.
y le mostró sus manos horadadas por esos clavos. Y mira mis pies. ¿Querías pruebas para creer? Y lo interesante, vamos a regresar a este pasaje cuando toque. Lo interesante es que Tomás nunca lo toca. Es que lo interesante es que Tomás nunca metió la mano en el costado, nunca. Le bastaron sus palabras que le trajeron a él calma, calma a su corazón. Hermanos, estamos hablando del miedo a lo nuevo, fíjense. No solamente es el miedo a la muerte y ahora qué nos va a pasar, es que también vamos a correr la misma suerte que él. Es que lo que nos espera es espada, tortura. Sí, estaban bien en lo cierto. Pero esto de pronto, su miedo ahora es porque no pueden lidiar con algo nuevo. Es que yo no puedo lidiar con un resucitado. ¿Cómo es esto? ¿Ya? Y hermanos, miedo de la muerte. Miedo de la vida. Miedo de la vida después de la vida. Sí. Miren, yo les quiero mostrar esta foto. Porque esta foto fue de un caso muy sonado acá en Estados Unidos. Esta foto de Terri Schiavo. Ella llegó a estar en estado vegetativo permanente. En estado vegetativo. Y su esposo pidió legalmente que desconectaran a su esposa, porque él quería que su esposa finalmente descansara. Ya no estar conectada a tanto aparato. Y lo interesante es esto, y se los traje. Porque oigan, este es un artículo de cómo muchos quieren responderse de esas cosas que se vuelven irremediables en la vida presente. Y lo interesante es que el que lo escribe, hombre, qué manera de escribir. De veras que cuando lo leo digo, wow, vaya, si no quisiera yo escribir así. Pero en ese contexto de lo que esta mujer padeció, estado vegetativo permanente, oiga lo que dice. Oiga, qué lujo de escritor dice, nadie sabe, por suerte o por desgracia, o porque además, ¿qué importa? Quien fue el primero que pensó en la vida y en la muerte, debe haber sido hace mucho tiempo, cuando ni los meses ni los días tenían nombres y todo estaba por ocurrir. Vaya manera de escribir, ¿no? Dice, uno imagina el momento en que el primer ser humano se dio cuenta de que todo comienza y de que todo termina, y no puede evitar un estremecimiento al comprender que quizá esa noción de principio y fin es una clara señal de la propia pequeñez de nuestra especie. Wow. Uno nace, dice él, uno vive, uno muere. En el trayecto uno pregunta, aunque no siempre encuentra las respuestas que busca. Me pregunto cómo será la vida de Terri Schiavo, dice él, en su estado de vegetativo permanente. Me pregunto si sueña, si le dan ganas de hacer cosas, si se le antoja comer o beber algo. Me pregunto también si sabe lo que pasa, si recuerda otros tiempos, si espera que llegue un jueves o un domingo. Me pregunto qué diría si pudiera. Oiga, esto fue lo que más me atrajo la atención de esto, porque yo no tengo necesidad de responderle a nadie de sus pequeñeces y de sus fraudulentas maneras de responderse las cosas, porque, óigalo, hermano, préstele atención a esto. Dice, la ciencia, que es lo único que tenemos para responder a medias algunas de nuestras preguntas, dice que no sueña, ni le dan ganas de nada, ni tiene antojos, ni sabe lo que pasa, ni recuerda. La ciencia dice que la señora cuyos ojos nos miran sin ver, ya no sabe que vive. Otros, sin embargo, entre ellos sus padres, dicen que no, que Terri Schiavo responde a estímulos, que ríe y que llora,
que obedece órdenes simples, que trata de hablar y sobre todo que puede llegar a recuperar las facultades que perdió el 25 de febrero de 1990, cuando tenía 26 años. Desde entonces, Terry Chavo está en estado vegetativo persistente, una condición que se define por la pérdida de las funciones neurológicas cognitivas y de la conciencia del ambiente, aunque el paciente conserve otras funciones y su organismo mantenga el ciclo vigilia-sueño. Según la literatura médica disponible, las personas en este estado pueden experimentar movimientos espontáneos y sus ojos se pueden abrir a consecuencia de estímulos externos y pueden reír, hacer gestos o llorar, pero no son normales. Y la esperanza de recuperación es mínima o inexistente. Ya casi termino, tranquilos. Dice hasta donde se sabe, esa fue la razón por la que el juez George Greer aceptó que Michael Chavo, el esposo de Terry Chavo, solo quería que ella tuviera un final digno. Y ordenó que dejaran de alimentarla para que la muerte le trajera el descanso. Y el viernes 18 de marzo, al 2:15 p.m, las enfermeras del hospicio Suncoast de Florida retiraron el tubo por donde alimentaban a la paciente. Y lo interesante es esto, hermanos. Lo que hace diferente a Terry Chavo de las decenas de miles de personas en estado vegetativo que hay en Estados Unidos es el inusitado hecho de que el Congreso sesionó en un fin de semana y después de debatir su caso emitió una ley especial y que el presidente la firmó a la 1:00 a.m. Muchos temen que esos actos marquen el principio de una intervención directa del gobierno y de los políticos en lo que de otro modo sería un drama personal o familiar. Y advierten que el caso fue y será explotado por otros grupos religiosos. Pero además de despertar el miedo al fundamentalismo de las organizaciones religiosas estadounidenses, el caso también enfrentó a los 3 poderes estadounidenses en una batalla que terminaron ganando los tribunales locales, estatales y federales. Porque todos los tribunales locales, estatales y federales rechazaron la noción de que al permitir que Terry Chavo muriera en paz, la estaban condenando a sufrimientos terribles en el más allá, como sostienen los abogados que contrató la familia para oponerse a los deseos del esposo. Por último, la Suprema Corte rechazó por segunda vez esos y otros argumentos y ni siquiera aceptó escuchar el caso. La Casa Blanca terminó por admitir que el presidente ya no puede hacer nada más. El Congreso no ha dicho nada más porque no puede hacer nada más. Terry Chavo va a morir. Uno nace, uno vive, uno muere. Así termina el artículo. Hermanos, me preguntan ustedes, ¿y cuál es mi valoración de este artículo? Pues yo me tomo de la respuesta que ellos mismos se dan, a su pequeñez, a su limitación, a su extremado impulso, intento fallido de quererse responder las cosas. Y lo que yo podría decir es que la ciencia, tal cual lo dice allí el artículo, la ciencia lo único que le puede ofrecer a alguien son respuestas a medias. Respuestas a medias. Respuestas a medias, óigalo, a las situaciones de la vida presente. Y si la ciencia solamente tiene respuestas a medias de las cosas que vivimos en nuestro tiempo presente, mucho menos la ciencia tiene respuestas completas para el más allá. Es que el único que sí sabe responder tal cosa es el Dios que se revela. Es el Dios que nos ofrece a su Hijo. Es el Dios que nos dice cómo es esta vida presente y cómo es la otra. Y por eso es que cada señal nos apuntan a la misma persona siempre, mis hermanos. Es por eso que
la psicología solamente puede dar respuestas a medias. Es por eso que la psicología depende de si usted le da la información completa o si le miente para darle un diagnóstico. Respuestas a medias. Es que la psiquiatría solamente puede dar balsámicos, solo puede dar algunos atenuantes. Es que solamente también puede darle respuestas a medias. Y lo que podríamos también mencionar, ¿no? La psicoterapia también, respuestas a medias. Todo lo único que nos pueden dar son respuestas a medias. Y así pasa con los clamores del alma. No hay ciencia que le responda a usted a cabalidad sus clamores del alma. El único que sí tiene una respuesta bien completa es Jesucristo. Porque Él pasó, óigalo, lo mismo que usted y por mucho. Él pasó por lo que hemos pasado cada uno y sobradamente, más de lo que nosotros pensamos. Así que buscar la respuesta completa significa que yo voy a seguir la señal que me dirige a quien puedo acudir. Aquel que ha sabido decir, venid a mí. Sí, los que están cargados, trabajados, cansados, agotados en el burnout, que yo te voy a hacer descansar. Si usted lo cree, hermano, entonces quiero decirle que está en el camino correcto. Buscar la respuesta completa en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, porque les recuerdo que estamos en un contexto de vida, estamos en un contexto de resurrección y es Jesucristo quien, aquí estoy con lo que ustedes necesitan tener. Y después de darnos este primer resumen, Juan en este versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, no están escritas. Pero esto nos lleva al segundo principio en el versículo 31. Y oiga cómo comienza el versículo 31, por favor. Y él va a decir, Juan, pero estas, sí, estas. Y estas aquí se refiere a las 7 señales, 7 milagros que él ha sabido escoger para hablar de la vida, describir y narrar la vida de Cristo, para que alguien pueda creer y entonces experimentar la vida en Cristo para tener una vida gloriosa con Él allá en la eternidad. Nos lleva a este versículo 31, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Hermanos, ¿qué es el principio ahora? El principio que usted puede anotar es, no hay otro calificado, ¿sí? No hay otro calificado que confronte nuestra condición. No lo hay. No hay otro calificado que confronte nuestra condición. Y vamos, lo que Juan ahora ofrece en el versículo 31, después de ofrecer un resumen de las señales, ahora hace un resumen de la persona del Señor Jesucristo. Y mire qué manera, cómo lo llama este lo va a llamar con el lujo, con que ya está pero bien metido, su corazón lleno de Él. Es que Juan va a hablar de Jesús. Estas se han escrito para que creáis que Jesús, y usa su nombre terrenal. Este que vino a ser la expresión concreta del Padre, este que vino a acercarse a nosotros para ser adoptados hijos suyos por medio de Él, va a decir Pablo allá también en Efesios. Mis hermanos, solo Cristo, fíjese, porque esto, hermanos, es algo doctrinal y realista que lo podemos comprobar hoy mismo nosotros esta mañana. Es que Jesucristo es el único calificado para confrontar nuestro pecado. Ciertamente, porque aquí hay que tocar algunos detalles. Lo primero es que sí, cuando decimos que Él es el único calificado para tratar con mi condición, estamos hablando de mi persona. Lo cual a nosotros, a cada uno nos debe de llevar a este punto serio, real, de decir, hombre, sí, soy una persona pecadora. Somos pecadores. El pecado nos es inherente. Nacemos con él. Por mucho que lo querramos disimular o negar, nacemos, hermanos, con el pecado que otros le llaman pecado original. Somos pecadores.
y por eso pecamos. Y cuando hablamos de esto que se nos pone en evidencia, es que precisamente por ser pecadores nos convierte en réprobos delante de Dios. Claro que sí, tan réprobos, óigalo, que no hay nada en nosotros bueno que delante de Dios nos pueda hacer aceptos a Él. Es que somos tan pecadores y Él es tan santo que de por sí ya nos deberíamos de quedar descalificados de optar a su presencia. Nuestra condición de pecador, y por mucho que intentemos justificarnos a nosotros mismos. Lo otro que acá en el versículo 31, con esta descripción y resumen que Juan está haciendo, es que, mis hermanos, lo que es obvio, como pecadores, lo que necesitamos es perdón. Ese es el gran clamor del alma de todos. Como pecador necesito el perdón. Y ese perdón, solo uno, óigalo, solo uno igual con Dios, el Hijo eterno que se encarnó, tiene las credenciales para darme ese perdón que necesito. Él es el único que puede satisfacer la justicia de su Padre. Solo uno como Él, con Él. Pero también solo uno como nosotros, porque se humanó y entonces es capaz de tomar, óigalo, de tomar toda la iniquidad condenatoria que está contra cada uno de nosotros. Sí, es por eso que Pablo lo va a decir con qué lujo también de detalles. Allá Pablo lo va a decir en Colosenses, ¿no? Que precisamente él tomó lo peor suyo y tomó lo peor mío. Óigalo, esto es tan serio, hermanos, que ninguno de nosotros podría aceptarse mutuamente, porque ¿sabe qué? Yo no quiero tratar con lo peor de Reina, ¿no es cierto? Ni ella quiere tratar con lo peor mío. Es que así somos, esa es la naturaleza humana. Y es que Pablo lo supo decir allá cuando precisamente lo más reprochable que podamos tener de cada uno de nosotros, Jesucristo, el único sin pecado, lo tomó sobre sí y dice que el acta que nos era contraria, Él la clavó en la cruz y la declaró públicamente a las potestades, diciendo que cada uno de nosotros es libre, libre para Él. Hermanos, es que acercarnos a esta verdad nos puede llenar también de la paz que trae cuando el perdón es concedido. No solamente que lo necesitamos, es que también el perdón es concedido. Y solo Jesús, no hay otro y no lo va a haber. No lo hubo, no lo hay y no lo habrá otro con esas credenciales para tomar lo peor de mí y llevarlo hasta la cruz. Y entonces yo no puedo fiarme de alguien humano, tal como yo, porque mis hermanos es tan pecador como yo. Entonces sí yo puedo aceptar la oferta de Jesús, porque Él es santo, inocente, que tomó lo peor mío para hacer lo suyo. Y para ser perdonado, dice Juan acá, mire el propósito que Juan dice, que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías, el profetizado, el existente eternamente, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vida eterna. Es Jesús el único. Y saben, hermanos, hay algo que a mí me atrae mucho la atención. Porque así es la naturaleza humana. La naturaleza humana es así, de que se lo ilustro de esta manera. ¿No es cierto que todos reaccionamos cuando alguien nos señala un pecado? Esa es de las cosas que personalmente le puedo decir. Son las más difíciles, que alguien se quiera tragar. A nadie le gusta que le señalen su pecado, a nadie, ¿verdad? ¿Y sabe qué pasa? Que cuando somos señalados por alguien más de nuestros pecados, entonces se activan nuestras defensas. Se activa todo nuestro sistema defensivo y de ataque también. Porque entonces, si tú me vas a juzgar mis pecados, entonces yo voy a juzgar los tuyos. Y empieza el asunto, ¿no? Dime que te diré. Sácame mis trapos que yo te saco los tuyos.
Porque hermanos, así somos, esta naturaleza caída, así es. Ciertamente, óiganlo, hermanos, ¿cómo es que yo voy a aceptar que alguien igual que yo, de pecador o peor que yo, me venga a juzgar y peor aún a condenar? No, eso es naturalmente inaceptable. Pero oiga esto, qué distinto es ser señalado por el Señor. ¿Saben? Qué distinto es acercarse a ese corazón, a ese Cristo ante quien yo no le podría balbucear ni siquiera nada si Él me señala mi pecado. Quizás tendría que ser como el muchacho ese, ¿no? Que se mete la cara entre sus manos, cabizbajo, sin capaz de mirarlo a Él, simplemente darle la razón porque yo soy pecador y Él es santo, sin pecado y con toda la razón de reprocharme cuanto quiera, pero este es el gran corazón de ese Dios que nos busca, de ese Dios que concretamente dice: yo te doy a mi hijo. Es que pensamos, óigalo, pensamos que Dios anda viendo a cada uno y entonces anda ahí con el gatillo listo, ¿no? con el látigo para entonces esperar a que te equivoques y maltratarte. No, esa es la forma extraña de proceder de Dios. La manera de su corazón es que Él nunca, y es su prioridad castigar, su prioridad es salvar y restaurar. Y por eso es que podemos venir a Él. Y aun cuando tendría toda la razón de rechazarme, no lo hace porque precisamente el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que hermanos, todas las credenciales las tiene Él. Y volvemos entonces al contexto de resurrección. Tanto, óigalo, tanto que cuando nosotros revisamos la historia, de esos personajes que admiramos, ¿no? Y que los referimos a nuestro bagaje de conocimiento y que pretendemos conocer mucho de ellos. Hablamos de lo que mucha gente sigue, como digamos lo fue Buda allá en su tiempo. Miren, este Buda vivió allá en el siglo V antes de Cristo. Y mucha gente vive en la filosofía de Buda, que te dice: sé feliz contigo mismo, quiérete, sé feliz con los demás, disfruta la vida. ¿Sabe? A veces yo veo tantas tonteras escritas en el Facebook, ¿no? Que lo que hacen es tomar como bíblico cosas, pensamientos chinos, orientales, ¿no? Pero este Buda, oiga, murió. ¿Y de qué manera? Murió de una infección estomacal, de una disentería, de una diarrea aguda que le dio por una comilona loca que tuvo. Así murió él. Así murió. Así murió. Y la tumba, allá está. Y la gente vive Buda. Oiga, no puede hacer nada, ni por él mismo, ni por nadie. ¿Y qué decir de Alejandro el Magno, Alejandro el Grande? Este que murió inesperadamente. En una semana la vida se le fue. Y este que había conquistado no medio mundo, todo el mundo, a sus 22 años. Y muere a sus 32 años. Y este que vivió para él, no para nadie más. ¿Ya? Este que murió allí, y oigan, él murió de polineuritis idiopática aguda. Eso dicho en otras palabras, se llama del síndrome Guillain-Barré. Bueno, los médicos actuales, modernos, analizan los síntomas de él entonces, según los registros que se tienen. Y entonces hablan de que él murió de esa afección en la que su sistema inmunológico quedó bajo el efecto del ataque a sus nervios. Y lo fue poniendo así, inválido, de pies a cabeza, hasta
morir. Ese es el diagnóstico moderno de la vida de este que vivió allá en el siglo IV también antes de Cristo. Vivió para Él. Murió con su gloria para Él, no para nadie. ¿Ya? Él murió, su tumba allá está. Y sabe, Él sucumbió al igual que tantos y que todos al abrazo de la muerte. Ahora hablemos de Cristo. Él murió a los 33 años. Y Él no murió por ninguna causa tonta. Él no murió por una ideología loca. Jesucristo, mis hermanos, aun cuando fue torturado cuanto se quiso con Él, y cuando se ensañaron con Él, causándole el peor dolor posible, oiga, Jesucristo fue abrazado por la muerte también. Pero ni siquiera la muerte, que es lo irremediable para todo ser humano, lo pudo atenazar a Él, porque Él es el Señor de la vida. Es Jesucristo y no otro el que sí se levantó de entre los muertos, el que tiene el poder de la muerte y de la vida, y que al levantarse al tercer día, hermanos, eso si usted no lo cree, pues entonces revise su fe. Entonces revise su creencia. Entonces revise la experiencia que decimos que hemos creído en Él, cueste lo que cueste, y aferrarnos a eso, porque lo que le da sentido a nuestra vida presente y a nuestra vida futura es aquel que sí supo tener dominio como ningún otro sobre la muerte, lo cual significa también sobre el pecado, y a través de Él sí podemos estar completos. Podemos tener respuestas completas. Así que tenemos nosotros eso que el Señor nos llama a través de Juan. ¿Qué libro el que se nos viene, hermanos? Entonces yo saco una aplicación de esto. La aplicación que yo saco es, si Cristo es capaz de eso, ¿por qué no traerle entonces mis clamores que traigo allá, pero bien adentro? Mire, yo no le voy a decir lo que le dicen los psicólogos. Esa es una de las estupideces más grandes que yo he escuchado, en serio. Perdónate a ti mismo. Ah, caray. Miren, si es que de veras, respuestas a medias. Perdónate a ti. Ningún ser humano se puede perdonar a sí mismo, porque no puede. El que sí te dice, ven a mí, trabajado y cargado, yo te voy a hacer descansar. Ven a mí con tus clamores internos, esos escondidos que los has guardado por toda tu vida y que piensas que vas y te los vas a llevar hasta la tumba. Ven a mí, yo te voy a hacer descansar. ¿Qué esperas? Todas las señales que Juan nos propone en su evangelio, hermanos, combinadas, son para fortalecer la fe de aquellos que creen. Y son las señales que guían a Cristo, a todo aquel que no cree también, para que entonces toda su vida venga a responderse por completo en una misma persona que se llama Jesucristo. Es Él que nos invita a poner la mirada. Es Él entonces que Juan nos ha sabido decir, miren, la evidencia ya está. Jesucristo apareció y les dice, no seas reacio a la evidencia que te conduce al que sí tiene las respuestas completas. Y que también no hay otro. Es porque no hay otro calificado que confronte tu persona, que confronte tu condición, por dentro y por fuera, presente y futuro. Él puede hacer una historia distinta contigo. Y esta es la verdad, hermanos. Es tan simple pero tan profunda. La verdad es solo Cristo resuelve los clamores del alma. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son los tuyos, hermano? ¿Cuáles son tus clamores de tu alma? Ni fantasees diciendo yo puedo tratar con... No, no es cierto. Ven a Él, descárgate en Él, ríndete a Él y dale a Él el lugar en tu corazón para seguir confiando. Y con eso oramos. Señor, muchas gracias por esta invitación preciosa que tú nos haces a través de tu siervo Juan. Queremos estar atentos, Señor.
Queremos estar a la expectativa de cuánto más tú nos vas a seguir mostrando de ti a través de tu Hijo. Es que, Señor, que tu Espíritu Santo no nos deje tranquilos. Señor, que tú nos desesperes al punto de desearte, conocerte, admirarte, Señor, disfrutarte y así, Señor, encontrar respuestas a cualquier cosa que nos ocurra. Qué hermoso es tu Hijo, Señor. Le queremos decir sí a tu Hijo, renovar votos, descargarnos en Él y entonces hacer nuestras sus palabras, Señor, cargados y trabajados y recibir su descanso. Muchas gracias por darnos a tu Hijo, Señor, como tu expresión de tu corazón, de tu amor por nosotros. Nos ponemos en tus manos para que tú fortalezcas nuestra fe en todo este transitar a lo largo del Evangelio de Juan, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria y con expectativa, Señor, sí, esperamos eso. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra.